Y pues nada, comencemos. Manuel, el público es todo tuyo. Bueno, gracias por esta invitación. Me parece muy rico hablar en una ciudad pequeña, donde muchas veces no llegan los que se autodenominan líderes. Entonces me parece interesante que me inviten y haberles podido responder a la invitación. Yo me llamo Manuel Antonio Velandia Mora, tengo 50 años, se escribe con S, 50. Y bueno, llevo una trayectoria larga en esto del tema del movimiento por los derechos sexuales. Soy cofundador del movimiento homosexual colombiano hace 43 años y también organicé la primera manifestación de orgullo homosexual en Colombia hace 37 años, o sea que llevo bastantico tiempo trabajando en estos temas. Am, de profesión de base soy sociólogo y filósofo. También estudié teatro. Luego hice una especialidad en gerencia de proyectos educativos y un máster en educación. Y soy sexólogo. Hice parte de la Sociedad Colombiana de Sexología. Fui vicepresidente y dirigí la revista latinoamericana de sexología. Soy doctor en enfermería y cultura de los cuidados. También tengo un doctorado en educación. Soy un artivista queer. Tengo un máster en fotografía contemporánea y proyectos de autor. Tengo también un máster en gestión de política pública e interculturalidad. He escrito 13 libros. Hay capítulos míos en varios otros libros. Hay libros sobre mí. Em, digamos que si pones mi nombre encuentras muchos artículos, probablemente más de 600 artículos escritos sobre mí, o digo por mí. Y bueno, esto implica como una responsabilidad social, cultural, política y como una necesidad de estar permanentemente no solo actualizado, sino parte de mi interés es crear discurso. Digamos que mi formación como filósofo y como sociólogo me llevan a estar creando permanentemente, haciéndome preguntas sobre la vida. No soy antropólogo, pero en mi cotidianidad vivo como viendo el mundo desde la antropología también. He sido maestro universitario, he tenido oportunidad de presentar mis performances en diferentes lugares del mundo. También he hecho exposiciones individuales y colectivas. Fui víctima del conflicto armado. Me lanzaron una granada a mi casa. Luego del atentado, pues seguí trabajando. Y luego, estando en el Valle, en Cali, dando una conferencia en la gobernación, alguien que está en el público me preguntó sobre Araujo, el senador, que era el primero que iba a ser investigado por paramilitarismo. Y él había presentado nuestro proyecto de ley de parejas del mismo sexo. Yo ayudé en la escritura del primer proyecto presentado en Colombia, que fue en 1989, y es un proyecto único en el mundo porque pedíamos derechos para los bisexuales y al mismo tiempo las operaciones de cambio de morfología genital. No hay ningún otro proyecto en el mundo que pida derechos para los bisexuales. Luego ayudé a escribir con Pia Córdoba el primer proyecto de ley de parejas del mismo sexo y seguí colaborando en esos proyectos. Fui el primer homosexual en ser candidato a un cargo público. No salí elegido, pero tuve un atentado. Am, y luego, por estar trabajando en una investigación sobre explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, y haber trabajado en un proyecto muy grande del Fondo Mundial de SIDA, Tuberculosis y Malaria, que hacíamos en 48 municipios, 51 programas, 600.000 jóvenes
el 33% víctimas directas del conflicto armado, pues las amenazas de muerte se incrementaron y con lo de este senador paramilitar, alguien me pregunta si yo creo que el proyecto de ley de parejas que él había presentado, porque era paramilitar pero homosexual, eh, se iba a caer y yo respondí muy coloquialmente que si era verdad que era paramilitar, yo prefería que me vulneraran los derechos a que un asesino me consiguiera derechos. Em, bueno, yo no sabía que la persona que me estaba preguntando era un periodista, lo filtró, lo puso en un noticiero de radio y bueno, al rato me llamó Pida Córdoba diciéndome que había escuchado que debería cuidarme de esas cosas porque me iban a amenazar nuevamente. Bueno, al día siguiente fue la frase política de la semana y las amenazas de muerte se extendieron a mi familia y yo decidí irme como refugiado a España. Allí viví por 12 años. Hace un año y unos meses soy retornado en Colombia. Fui el primer homosexual reconocido como víctima del conflicto armado en Colombia. Am, Mi interés era sentar un precedente en el tema para que otras personas pertenecientes a estos sectores sociales entendieran que sí son víctimas y que sí podían presentar sus casos. Digamos que eso es como el marco general, ¿no? ¿Cómo surge el movimiento de liberación homosexual en Colombia? Es una pregunta que la gente suele hacerse. Yo digo que gracias a la vida tuve un novio espantoso. Bueno, él era muy lindo, muy inteligente, hablaba 12 idiomas, era francés, pero en la medida en que lo fui conociendo, yo cada vez me sorprendía más porque eh, era como de la extrema derecha sexual francesa, pertenecía a un movimiento que se llamaba Arcadie, que era como un movimiento vergonzante de la homosexualidad, que se planteaba la idea de vivir la homosexualidad, pero de una manera oculta para no hacerle daño a la familia. Am, Él precisamente vino a Colombia para ocultar su homosexualidad y llevaba ya un tiempo en el país ps- sin tener una pareja, teniendo sexo ocasional, viajaba a otros países de vacaciones y aprovechaba para tener relaciones con desconocidos. Y yo fui como su primera pareja por 3 años, mm, creo su única pareja además. Pero lo que decía me parecía tan terrible que yo comenté con una compañera de sociología en la universidad y discutimos la importancia de crear un movimiento político sexual en Colombia. Yo no pensaba en un movimiento homosexual, sino un movimiento sexual en general. Y coincidencialmente en esos días, León Zuleta le publican un artículo en un periódico trotskista de Bogotá en que León dice que hay un movimiento que tiene 10.000 miembros. Lina, mi compañera, encuentra el artículo y me lo pasa y yo me comunico con la revista y León, muy precavido, ha viajado su teléfono y su apartado aéreo. Yo le escribo, pero no aguanto las ganas, le llamo y él me dice que lamenta informarme, pero que de los 10.000 miembros del movimiento, pues todos los ceros son falsos y que solo es él, pero que ya somos dos y que me invita a que haga algo en Bogotá y que si alguien se comunica con él, pues le dice que se comunique conmigo. Digamos que las personas sí se comunican con León y él me los va como pasando y organizamos una primera reunión el 8 de abril, el 9 de abril digo, de 1977, ¿no? 9 de abril es una fecha importante en este país y es también el- la fecha de creación del movimiento homosexual colombiano. Realmente es como la primera reunión que hay del movimiento homosexual. Luego
León y yo empezamos a trabajar, a extender la idea en otras ciudades, Pasto, Cali, Medellín, Bucaramanga, Tunja, em, y convocamos a esa gente para crear el Movimiento de Liberación Homosexual de Colombia. Es decir, León inventa la mentira, le llama Movimiento Homosexual Colombiano, pero cuando ya hay gente, creamos el Movimiento de Liberación Homosexual de Colombia 3 meses después. Am, Éramos grupos muy pequeños, pero en Bogotá pronto empezamos a reunirnos como 70 personas todos los sábados de 2 a 5 de la tarde. Ese era un horario muy particular porque 2 a 5 de la tarde también eran mis encuentros con Jan, am, los sábados cada 15 días, ¿no? Porque él no quería saturarse de gente. Mm, digamos que en esos momentos aparece un libro en Francia que se llama La cuestión homosexual y yo he conseguido unas fotocopias del primer capítulo. León había conseguido una fotocopia del libro completo que luego me pasó y yo empiezo a leer el libro en francés. Yo no sé francés, lo tengo que leer con diccionario, pero digamos como que tiene muchísima influencia en el discurso político del movimiento. Eh, por ejemplo, nosotros no pensábamos que fuera importante cambiar la ley. Pensábamos que era eh, importante cambiar la cultura y que la cultura se cambia al transformar las relaciones sociales. La otra cosa es que cuando yo me acerqué a la idea, yo realmente no tenía claro que la homosexualidad era delito en Colombia. Es a través de maestros de derecho que llegan al movimiento, entre ellos Guillermo Cortés y Víctor Hugo Duque Lemary, que se empieza esta discusión sobre la homosexualidad como delito. Para los que no lo sepan, hasta 1936, en el Código Penal colombiano, la homosexualidad era una enfermedad. En 1936, al cambiar el Código Penal, deja de ser la homosexualidad una enfermedad y se convierte en delito. Realmente hay muy pocos casos en que se penalizara a alguien por ser homosexual, pero con base en ese código penal se crean como códigos de policía donde la policía se aprovecha económicamente de esta delincuencia, digamos, y cobran como peajes a los dueños de los lugares. En los bares había sobre la puerta de entrada un bombillo rojo que prendía y apagaba cuando aparecía la policía. La policía en general no retenía a los clientes, pero cuando no recibían el dinero que querían o porque el dueño no les pagaba el peaje, digamos, entonces sacaban a los clientes, nos montaban en un camión, nos llevaban a la comisaría y en algunas oportunidades, recuerden que Bogotá está a 2.600 metros de altura y Monserrate es más alto. Nos llevan a la subida del cerro de Monserrate, nos desnudaban, nos bañaban con agua fría, nos botaban la ropa lejos. Y bueno, a veces no se encontraba la ropa y había que llegar desnudo a la casa o tratar de comunicarse con un amigo para que le prestara algo y no llegar desnudo a la casa. Entonces, digamos que las condiciones eran bastante agresivas. Algunas personas, por ejemplo, eh, se presentaban a prestar el servicio militar y no les dejaban y les ponían en la libreta militar profesión homosexual. También hubo un estatuto docente que sancionaba la homosexualidad en los maestros. Entonces, digamos que con estos antecedentes, nosotros durante los 4
un poco menos de los 4 primeros años, nos reuníamos todos los sábados de 2 a 5 en la biblioteca Manuel Munier, que era una biblioteca cristiana, centrada básicamente en la filosofía. Nosotros decíamos que éramos un grupo de filósofos que estudiábamos. Era muy extraño encontrar 75 filósofos, algunos bastante amanerados, pero nunca nos dijeron nada hasta que eh, casi al cumplir los 4 años, pues salimos de ahí, ¿no? Y empezamos a reunirnos en el Parque Nacional de Bogotá, un sitio público. En ese momento tenemos una discusión sobre la importancia de permear los sindicatos como trabajadores homosexuales, y yo empiezo a organizar unos cursos como de oratoria, fonación, acondicionamiento motriz, preparando a las personas como para echar discursos, ¿no? Y sentimos la necesidad de tener un medio de comunicación y hacemos la revista Ventana Gay, que se leía más o menos cada 2 meses, de la cual hicimos 26 números, que es un número grande porque las revistas se acaban en el número 5, 6, 2, 3. La revista realmente no se acabó. Nosotros dejamos la revista a un grupo de jóvenes anarquistas y bueno, digamos que ellos no tenían como ni el interés tan profundo, ni el saber, digamos. Y entonces la revista se fue cayendo poco a poco, pero ellos alcanzaron a sacar también como 5 números. Es, Guy Laroche es importante porque nos puso a pensar del cuerpo como espacio político. Tenía un contundente discurso sobre la falocracia, sobre, y eso se deriva en otros autores en lo que se llama el movimiento sexpol, que plantea que la falocracia lleva a formas de dominación donde quien penetra parece ser la representación de lo masculino y la representación del poder. Entonces, digamos, como que lo realmente político no era penetrar, sino lo político era la analidad. Yo sigo muy metido en ese discurso, tengo una performance que se llama Analidad no es banalidad, he escrito poesía sobre el tema. Am, entonces, digamos como que dentro de las cosas políticas que se hacían, era que entre los líderes se deberían penetrar mutuamente como una manera de quitarse ese problema del poder del falo, porque si ambos se penetran, ninguno tendría el poder, digamos, ¿no? Em, a mí me echaron del movimiento de liberación homosexual de Colombia porque em, nosotros entendíamos que la pluma también era como un acto político, ¿no? Entonces, digamos que en las reuniones, una cosa que me llamaba muchísimo la atención era que las personas estaban ahí como mariqueando, echando plumas con el vecino. Y entonces como que decían, ay mamita, ¿qué cree? Ay, ¿qué tal la otra? Ay, tan horrible lo que está diciendo. Ay, yo no estoy de acuerdo, ¿cierto? Ay, tan horrible. Y es que ni siquiera sabe vestirse. Pero cuando levantaban la mano para pedir la palabra, no estoy de acuerdo con el compañero, ¿no? Entonces les cambiaba el tono de la voz, les cambiaba la postura del cuerpo, era una voz más impostada, una presencia masculinizante. Y entonces, desde este discurso de que lo que es realmente político es la maricada, porque lo más transgresor, yo empecé como que cada vez que iba a hablar era más amanerado que de costumbre, digamos, ¿no? Porque todos tenemos plumas. Pero en ese momento las acentuaba. Y entonces hubo una reunión y decidieron que yo no podía estar en el movimiento porque les hacía daño. Bueno, y entonces estuve una semana fuera. La siguiente semana hice una pancarta de protesta que decía, eh, ser marica es cosa seria, es cuestión de hombres. Am, y era como un pasacalle que tenía como 5 metros de largo. Entonces,
Pues los otros que eran bastante vergonzantes, algunos les parecía terrible que yo tuviera ese letrero, que todo el mundo se iba a enterar, que qué tal que llegara la policía. Y entonces me invitan a seguir y me dicen que si entro y eh, quito el pasacalle, pues me dejan regresar al movimiento. O sea que estuve fuera del movimiento homosexual por una semana. Am, Luego en la ventana gay yo empiezo una serie de trabajos sobre, yo escribí el primer manifiesto em, y empecé a hacer como una serie de talleres sobre cómo prepararse para la primera penetración. En el movimiento inicialmente no habían lesbianas. En el número 3 de la revista aparecen las primeras chicas porque hemos conseguido una publicidad de un bar de lesbianas. Y entonces, am, pero ellas no quieren aparecer, quieren ir, quieren conocer, pero no quieren aparecer. Una de ellas es estudiante de inglés y también estudia Bellas Artes y la otra es fotógrafa. Y bueno, el Marinés, que es la artista, am, nos colabora con ilustraciones y con traducciones de los textos, ¿no? En ese momento, em, 1981, empieza la pandemia del SIDA, am, empiezan a llegarnos artículos preocupantes y entonces digamos como que yo eh, empiezo como a empaparme del tema y me convierto como en el pionero de la prevención en América Latina. Empiezo a escribir sobre el tema y justo en ese mismo año la Universidad Nacional, en la Facultad de Enfermería, hace una investigación con fondos del Ministerio de Salud sobre la incidencia de las enfermedades de transmisión sexual en la población general. A mí me invitan a trabajar como sociólogo y yo propongo investigar la incidencia de las ITS ETS en este momento en la población homosexual y ellos dicen que no, que es muy complicado. Yo rápidamente cubro la muestra, digamos que consigo más fácil la muestra total de la población homosexual que de los heterosexuales y planteo cómo hacer un análisis observacional de, de cómo es la consulta, en la que nos damos cuenta que en la consulta hay muchísima vulneración de derechos, que muchos médicos se atienden a atender a las personas homosexuales por ITS y los mandan al centro de control de venerias, que así se llamaba en ese momento, que era como el centro en el que atendían a las mujeres que ejercían el trabajo sexual. Mm, en esos días, también en junio, muere la primera persona en Colombia, que es una mujer trabajadora sexual en Cartagena, que había trabajado sexualmente en Holanda. Y entonces, digamos como que a mí me hace clic y yo digo, "Ve, qué extraño, porque todo lo que habíamos oído era de homosexuales. Incluso la enfermedad se había llamado inmunodeficiencia relacionada con los gays. Y resulta que ahora la enfermedad parece estar relacionada con otras prácticas y con otras orientaciones sexuales, ¿no? Yo planteo a la Universidad Nacional que va a ser un producto audiovisual con la Facultad de Cine para que aparezca una escena en que un hombre toca a otro hombre, como para enlazar el tema con la población homosexual, y el Ministerio de Salud, el jefe de epidemiología que se llamaba Manuel Guillermo Gacharná, le quita a la Universidad Nacional el presupuesto porque estamos haciendo una apología a la homosexualidad. 7 años después, este mismo hombre se ve obligado a llamarme porque no tienen experiencia ninguna y yo ya llevo bastante tiempo trabajando para iniciar el Programa Nacional de SIDA. Entonces, digamos como que les toca mm, agachar la cabeza y buscarnos, porque nosotros somos los que más sabemos en el tema. Eh, yo ayudo a crear organizaciones en América Latina con un fondo de la Organización Mundial de la Salud
am, que me permite viajar por diferentes países. Am, Fui el primer latino hablando en la Conferencia Mundial de SIDA, 1989, y cuando nosotros iniciamos hay una discusión y es que el movimiento homosexual no quiere que se hable de SIDA, que se asocie SIDA con homosexualidad. A mí me parece que la asociación es importante. Yo sigo haciendo como mis estrategias informativas y preventivas. Hago investigaciones sobre cómo poner los condones con la boca. Yo no sabía que era un pionero mundial en el tema. Y también hago una investigación que es pionera mundial, que es sobre la diferencia de uso de condón entre hombres circuncidados y no circuncidados, porque coincidencialmente estuve culiando con un judío que era circuncidado y observé que se ponía el condón de una manera diferente a como yo lo hacía. Yo realmente tenía mucha cercanía al condón. Yo había empezado a usar condones antes de la epidemia del SIDA porque 2 años antes había habido una epidemia de hepatitis C en San Francisco y en Nueva York y digamos que me entró como el pánico y entonces empecé a usar condones todo el tiempo para evitarlas infectarme. Así de que cuando llega el SIDA yo ya tengo mucha práctica en el tema del uso de los condones y yo extiendo esa información a las personas, pero en el movimiento no decía, no están en acuerdo que trabajemos en el tema. Incluso es un complique porque no quieren ni siquiera que se publique nada en Ventana Gay. Y que en nuestra revista. Y entonces empiezo como a hacer acciones fuera, pero la ida a Montreal fue fundamental porque ACTAP, que Action Coalition Power, que es como la organización subversiva más importante del mundo, la había creado la misma persona que creó Gay Men Health Crisis, que es como la organización más grande en el tema de prevención de SIDA en población homosexual en los Estados Unidos, en Nueva York, tiene la sede. Tiene un acercamiento muy político al tema y en una reunión como semiclandestina que tenemos en Montreal, planteamos la necesidad de crear organizaciones en toda América Latina y un manifiesto de los derechos de las personas que viven con VIH o que viven con el SIDA. Y entonces, digamos que hacemos el texto y como yo tengo un espacio para hablar en la conferencia mundial, yo leo el manifiesto que hemos escrito, cambiando un poco la propuesta, pero cuando yo cuento que pongo los condones con la boca, que hago talleres con las chicas trans, con las trabajadoras sexuales, eso llama muchísimo la atención y me abre como las puertas y me hacen invitaciones. Yo también cuento que tengo una línea de información en casa y entonces me invitan a la primera conferencia mundial de Hotline para que hable sobre apoyo telefónico. Y digamos que se va extendiendo mi tema, ¿no? Eh, Al despenalizar la homosexualidad en 1980, el Código Penal empieza a ser vigente en 1981. Al no ser delito la homosexualidad, existe ya pues el derecho que nosotros tenemos a organizarnos y a pedir permiso para hacer una manifestación. Como el código empieza a ser vigente luego del 28, pues para el siguiente año, entonces yo propongo hacer la primera marcha a la que acuden 30 personas, entre ellos 3 chicas lesbianas. Dos están fuera haciendo como imágenes, no quieren marchar, no quieren ser reconocidas. Y aparece una chica trans que no es amiga nuestra, pero que se entera y le parece importante. Entonces ella llega y le da claveles. Ella es una vendedora de flores en una plaza de mercado cerca y le da los claveles a todas las personas que están marchando. Y cuando yo estoy estando echando un discurso en la Plazuela de las Nieves, porque ya teníamos relaciones con los sindicatos y el sindicato de la empresa de teléfono de Bogotá nos había prestado la tarima y los micrófonos, el sonido. Cuando estoy dando el discurso,
ella me entrega un ramo de claveles que está chorreando agua. Yo tengo el micrófono, tengo los papelitos con las notas, tengo como un cartel enrollado debajo del sobaco. Y entonces el comandante de la policía se acerca y me recibe las flores y a mí se me ocurre en ese momento decirle que muchas gracias por acompañarnos. Nos habían mandado 100 policías para 30 que marchábamos. Nos hicieron como una calle de honor muy bonita, digamos. Y entonces le doy las gracias y le digo que sabemos que en la policía también hay homosexuales, pero que no pueden salir a marchar con nosotros, pero que nos alegra que la policía esté ahí acompañándonos. Y se me ocurre darle las gracias a las madres y padres de familia que nos están acompañando. Agradezco a mi papá y a mi mamá por estar ahí, eso es mentira, pero es como una manera de crear el acto político de que los padres también le pueden acompañar a uno y le pueden respetar y acompañar. Y hacemos la primera nota de televisión y aparecemos por primera vez en la prensa escrita colombiana, pero también en la prensa internacional. Digamos que luego hay otro momento y es que yo ya regreso a Montreal, 89, y me vuelvo muy militante gay del SIDA, digamos. Esto cambia bastante el discurso. En 1986 hay otro hecho importante y es que en el 84 asesinan a un chico en el llano, en Villavicencio, por homosexual y el asesinato lo reivindica un grupo de limpieza social y empezamos a darnos cuenta que hay paramilitares que amenazan a homosexuales y que los están asesinando y también a personas trans. Entonces, en el 86 hacemos el registro. Primero, tenemos 339 registrados, hacemos un informe para Amnistía Internacional, aparecen varias revistas internacionales, seguimos investigando y encontramos 442 asesinatos. Se hace la primera investigación sobre incidencia de infección por VIH y hay un chico que siempre me había gustado yo a él, que resulta con el diagnóstico reactivo y él le parece importante que su pretendiente novio, pues, que era un obispo, se enterara de la situación, no se puede comunicar con él y entonces hablamos como de contarlo a través de los medios de comunicación, hacemos el primer programa sobre SIDA en Colombia con Germán Castro Caicedo en un programa que se llama Enviado Especial. Y a Germán Castro Caicedo y a mí nos amenazan de muerte y nos dicen que no autorizan que salga el segundo programa que habíamos anunciado. Germán me pregunta si creo que debe salir el programa y yo digo que sí, que uno nunca se muere antes. Y el siguiente programa. No nos volvieron a amenazar por un tiempo, pero bueno, es mi primera amenaza de muerte. Entonces digamos como que eh, hay una relación directa entre el conflicto armado colombiano y los derechos de la población homosexual. En ese momento ya hay acercamientos cada vez más profundos con las lesbianas, con las personas trans de la Caracas. Yo conozco algunas mujeres, se les va formando para ser líderes. eh, Todas ellas, las cuatro principales, siguen siendo líderes. Um, digamos como que ya el movimiento empieza a ampliarse, a ser realmente un movimiento LGBT. Um, es importante que entendamos que incluso la ILGA, la International Lesbian and Gay Association, no era ILGA, era IGA, ¿no? Y era una asociación gay internacional. Um, digamos que primero fuimos los hombres, luego se acercan las lesbianas, luego se acercan las personas trans, luego las personas bisexuales y por último las personas intersexuales. Y
en la medida en que aparecen otros sectores, pues aparecen otros interrogantes, otras necesidades, otros problemas, ¿no? Em, Pía Córdoba me propone ser el primer candidato homosexual por el Partido Liberal. Yo realmente no estoy interesado en eso, pero creamos un movimiento que se llama Movimiento de Solidaridad Comunitaria, que era un movimiento como político sexual. El movimiento plantea como la necesidad de tener un candidato, me insisten a mí. Duramos como 7 meses para que yo me decida. Y también, pues, digamos como que la presión de Piedad Córdoba, pues crea como esa necesidad, ¿no? Entonces, creo que ahí vale la pena como entender que el Partido Liberal nos sirvió como un paraguas político. El partido me avala. Nosotros no tenemos recursos para hacer campaña, pero decimos hacer como una campaña expectativa. Yo creo un eslogan de campaña que soy el único candidato que no tiene nada que esconder. Y entonces decidimos que nosotros no hablamos en política, sino en farándula, porque tenemos más amigos también y porque en farándula las notas son más largas. Nos hacemos invitar como a programas de opinión donde los amigos llaman y dicen, tú eres el candidato del movimiento homosexual, tal cosa. Y yo digo, sí, pero este es un programa de otro tema, no puedo hablar de política, pero sí, yo soy el candidato. Y enseguida llamaba a otro y decía, pero por ti se puede votar por el número tal. Y yo, sí, sí, ese es mi número, pero no podemos hablar de política porque este programa no es de política. Entonces, siempre jugábamos con que no podíamos hablar, pero estábamos diciendo todo lo que queríamos decir, pero con más tiempo, ¿no? Um, Luego viene una periodista de CNN que le llama la atención que haya un candidato homosexual y entonces yo me craneo como una estrategia de prensa y es que preparamos el espacio en que yo voy a dar la entrevista y cuando ya estamos listos para grabar, yo bajo desnudo y me siento en la silla y ella dice que no me puede entrevistar así. Yo le digo que no, es que mis entrevistas son al desnudo porque yo no tengo nada que ocultar, ni siquiera los gordos, pues. Y entonces ella se las ingenia para hacer la grabación, uh, de tal manera que se vea que estoy desnudo, pero que no me vea absolutamente nada. Y después de CNN viene Univisión, Televisa y la televisión española. Entonces, digamos como que esto se vuelve noticia mundial, que hay un candidato homosexual, que era lo que queríamos, ¿no? Yo no quería ser elegido, quería ser un precedente político. Es como un interés mío permanente. Y entonces, estando en campaña, me lanzan una granada a mi casa. Entonces, como la primera vez que las amenazas de muerte se vuelven como algo real, pero yo igual sigo en la campaña hasta que ya empiezan a investigar a Araujo y las amenazas de muerte, eh, pues como ya no son solo hacia mí, sino hacia mi familia, son el motivo para que yo me vaya al exilio a España. Allí permanezco por 12 años. Soy el primer latino en dirigir una asociación LGBT en España. Estuve en el área de salud de la Federación Española de Gays y Lesbianas, FELGTB y bisexuales. Y bueno, pues estoy estudiando, hago 4 másters, hago los 2 doctorados, impulso mi carrera como artista, pero empiezo a trabajar el tema de ser víctima del conflicto armado en Colombia, empiezo a trabajar en el apoyo emocional a víctimas. Estoy en una organización internacional grande que se llama el Foro Internacional de Víctimas. Y cuando empieza la negociación de paz, digamos, me planteo regresar a Colombia y regreso hace 1 año y 3 meses. Pero cuando regreso, se incrementa nuevamente como el número de asesinatos a personas de líderes sociales, pero también algunas personas líderes de los sectores LGBT. Entonces, digamos como que esto es así como la trayectoria. Yo desde España
empiezo a hacer algunas cosas con la plataforma LGTBI por la Paz. También con Cosas de SIDA en Colombia, de vez en cuando hago charlas virtuales. Am, Así es de que cuando llego, como que me reintegro nuevamente al movimiento. Ahora pues represento a la plataforma LGTBI por la Paz en la mesa de derechos humanos de la Defensoría del Pueblo. Am, bueno, me han elegido como representante de los sectores sociales al Consejo, digamos, de participación de la política pública de Bogotá. No soy el representante de los homosexuales, pero bueno, evidentemente mi discurso es muy, muy militante. Y pues algunas de las propuestas que yo escribí, que fueron muy consensuadas con la comunidad, muy discutidas en diferentes grupos, pues pasaron a ser parte del plan de desarrollo de Bogotá. Y ahora estoy trabajando en el plan de desarrollo de organización territorial del POT. Entonces, digamos como que sigo muy militante, no quiero ser como un político, pero sí me parece que las personas en la comunidad tenemos derecho a participar y a decidir sobre cómo es la ciudad que nosotros queremos. Mm, digamos como que voy a parar aquí, porque no tengo conciencia del tiempo, pero voy a parar aquí por si alguien tiene alguna pregunta, pero creo que casi he hablado como una hora, no sé, no me acuerdo a qué horas empezamos. Bueno, entonces pueden preguntar, gritar, decir lo que quieran. ¡Ah! Esto, No, excelente. bueno. Si alguien tiene alguna pregunta, lo pueden ir haciendo. El micrófono está abierto. Comentario, duda, opinión, objeción. Están Yo no tibios voy a los opinar videos. como siempre, yo no voy a hablar porque siempre hablo yo. Entonces, no, antes de que de pronto se agradecerle a Manuel, en lo personal, se lo había expresado al principio, me encanta mucho volverlo a encontrar. Chévere, chévere. Y los relatos tuyos, como siempre, a mí me resultan absolutamente fascinantes y me parece supremamente interesante que las nuevas generaciones, los chicos, las chicas actuales, conozcan esta historia, porque es una preocupación que yo siempre he tenido, que muchas personas en la actualidad parece desconocer o ignorar o no querer hacer o no haber tenido la oportunidad de conocer de todo lo que se ha vivido, de todo lo que se ha, para poder que hoy chicos y chicas salgan relativamente, comillas, libres a expresar su orientación en sus formas de ser, su vida, a poderse tomar una pastilla contra el VIH en la calle sin que lo estigmaticen y poder decir yo soy gay o yo soy lesbiana, o yo soy, bueno, bisexual no tanto, pero etcétera, etcétera. Y los aportes que tú y otros, como León Zuleta y los demás, que han contribuido a esto, sirvan de ejemplo para que desde las regiones, desde las ciudades pequeñitas, desde los pueblos, entendamos y asumamos que sí se puede y es un derecho. Eso es Gracias. todo lo que voy a decir, no voy a decir nada más. Gracias. Bueno, mientras hay otra pregunta, yo creo que un problema que tenemos en Colombia es que el discurso LGBT que se maneja generalmente es como un discurso muy basado en la política pública de Bogotá, que es un discurso de hace 15 años o más. Entonces, las políticas públicas, por ejemplo, son muy LGBT, lo que quiere decir que no plantean casi los derechos para las personas intersexuales y también no plantean como las diversidades de géneros y las diversidades de cuerpos. Pero los sectores sociales no solo son LGBT, sino que vamos a encontrar personas que son transgénero, pero tienen una identidad de género fluido o una identidad queer o simplemente creen que no hay por qué tener un género y son agéneros o
Recientemente yo me he encontrado personas en la consulta que solo son transcuerpo, pero no son transgénero, o personas que transitan en el cuerpo, desde cuerpo de macho para aproximarse a un cuerpo de hembra o de hembra para aproximarse a un cuerpo de macho. Las personas en general siguen pensando que los sexos son dos, pero realmente los sexos son 118, lo que quiere decir que hay 116 intersexualidades. Como mínimo uno de cada 10.000 personas vive un cuerpo intersexual. Entonces digamos como que en las políticas no nos acordamos de esos cuerpos y de esas identidades y no identidades. Hay temas que nunca se plantean, como las posidentidades, es decir, por ejemplo, yo puedo ser una chica que es lesbiana, luego en algún momento me pienso transgénero y empiezo como a coquetear con la masculinidad. Y luego me doy cuenta que además de transgénero soy transexual. Entonces primero tuve como una identidad lésbica, luego tuve como una identidad de género masculino, eh, y luego ya me hago chico y como chico pues me sigo relacionando con chicas, pero luego me doy cuenta que ya no soy lesbiana, sino que soy heterosexual, entonces he tenido 4 o 5 identidades, ¿no? Entonces digamos como que tú no pierdes lo que has vivido, es una experiencia que tienes, pero los programas no plantean esas posidentidades que son fundamentales para que todos, todas y todos quepan, ¿no? Entonces, ahora ustedes se habrán dado cuenta como la importancia en el lenguaje de hablar de les personas, nosotres, vosotres, les quienes estamos aquí, um, porque implica como esta fluidez del género, como la necesidad de incorporar en el lenguaje a quienes parecen no existir. Esto implica que cuando salimos del discurso básico LGBT de un homosexual es un hombre que tiene sexo con otro hombre, pues habría que decir que esa explicación que era posible hace 20 años no es posible ahora porque no estamos hablando de sexo. El sexo lo tienes desde antes de nacer y lo tienes hasta después de morir porque con una prueba de ADN de lo que queda de tu cuerpo sabemos si eras macho o hembra o simplemente analizando tu cuerpo. Pero nunca pensamos en cuerpos intersexuales, por ejemplo, ¿no? Entonces lo que nos vamos a encontrar es que, por ejemplo, eso decir una lesbiana es una mujer que tiene sexo con otra lesbiana, pues no dice nada, porque tenemos sexo desde antes de nacer y tenemos sexo hasta después de morir. Entonces, ¿qué define la orientación sexual? Yo ya en el 89 había escrito un libro que decía, en el 89 no, miento, en el 98. Había escrito un libro que decía que podemos ser lésbico-eróticos, lésbico-afectivos, lésbico-genitales, lésbico-deseantes, lésbico-placenteras y no tener una identidad lesbiana o lésbica, sino que te lo preguntas tú qué eres y ella dice, soy una mujer heterosexual. Entonces como que el vivir el deseo, el erotismo, la genitalidad, el placer, los afectos, no determina la orientación sexual, lo que la determina es la conciencia de sí. Pero si pensamos en un chico inicialmente que ahora es transfemenina, que se enamora de otra chica transfemenina, pues entonces esa idea de
una mujer que se enamora de otra mujer, habría que matizarla para decir que se puede ser una hembra biológica, pero también se puede ser una hembra optada o una hembra construida, ¿no? Porque ha construido su cuerpo para aproximarse al cuerpo de hembra. Entonces, también vamos a encontrar hombres, pero estos hombres también se pueden relacionar con otros hombres transcuerpo, transgénero. Entonces, el concepto de homosexualidad, el concepto de lesbianidad, de bisexualidad se amplía, ¿no? El género, por ejemplo, no es una cosa que sea exacta. Digamos que el género y el cuerpo son construcciones ecosistémicas propias de un tiempo, de una cultura, de un sector social, socioeconómico, de un sector geográfico, de un tiempo determinado, ¿no? Entonces, lo que es masculino en un lugar no necesariamente es masculino en el otro, lo que es femenino en un lugar no necesariamente es femenino en el otro, pero ahora hay todo un movimiento político para que no sea el mundo ni masculino ni femenino, sino más fluido. Y ya veíamos que Dana Sultana, como chica, ha puesto sus espermatozoides para que su chico se preñe, ¿sí? Y entonces cambian los conceptos de paternar y maternar, porque ya no se unen a lo biológico, sino se unen a lo cultural, a lo social, a lo político. Entonces, los nuevos movimientos deben permearse para que todos quepan. Y creo que en eso todavía tenemos mucha dificultad porque todavía las personas no entienden discursos como tan contemporáneos de vivir el cuerpo y de vivir el género y de vivir las relaciones, y nos damos cuenta que ya no solo es LGBT y heterosexual, sino que también hay pansexuales y hay asexuados, y como que el discurso ha ido cambiando y las necesidades van cambiando, ¿no? Es otro tema que parece importante como hablar para tratar de ubicar cómo es ahora el movimiento de los sectores sociales LGBTI y de las diversidades de cuerpos y géneros, porque fíjate que ya no decimos movimiento LGTBI porque no es el movimiento ahí restringido a estos sectores. Tampoco decimos que somos una común unidad, porque no es cierto, no hay una común unidad en ninguna parte, sino que somos sectores muy diversos que tienen metas distintas y que a veces nos confluyen y nos permiten trabajar conjuntamente, digamos. Gracias, Manuel. No sé si tienen alguna pregunta, duda, quieren aportar algo. Hoy están como deslumbrados y deslumbradas. No quieren hablar. No sé, cualquier duda. Pues Manuel ha tocado con unos puntos muy rápidamente, ¿no? Si alguien quiere regresar en uno de esos puntos, preguntarle algo más a fondo, aprovechen, esto no se da todos los días. Aprovechen ahí como la oportunidad. Si quieren, por el chat pueden ir pidiendo la palabra. Yo quería como volver un poquito atrás, Manuel, y preguntar, mientras surgen como más preguntas de pronto en el chat, que nos cuentes un poco cómo fue. Gustavo dice hola, no sé si quiere hablar. Bueno, listo, voy a hacer la pregunta mía y sigue Gustavo. Como que pudiéramos profundizar ahora, después de la pregunta de Gustavo, un poco sobre cómo fue ese proceso de que se despenalizara la homosexualidad en Colombia, ¿no? Tú dijiste que fue en 1980, que luego hasta el 82 pues ya fue como en la acción, pero que nos contaras cómo cómo se logró eso, si fue algo específico, si fue bueno, sí, esa es una historia muy bonita y muy extraña, ¿no?
como les decía, Guillermo Cortés y Duque Lemarí, que son abogados, el uno era profesor de la Católica y el otro profesor de la Tadeo, empiezan como la discusión y el análisis jurídico matizado con otras lecturas para buscar la despenalización de la homosexualidad. Y en Revista Ventana, pues publicamos una serie de artículos sobre ese tema. Gracias a la vida, dentro de los abogados que iban a discutir el Código Penal colombiano, habían homosexuales y simpatizantes. Entonces los reunimos en Ventana Gay y a mí se me ocurrió hacer una pregunta de estas que como uno no es abogado, pues se le ocurren, digamos. Y entonces yo pregunto, bueno, ¿qué pasa si no se discute un artículo del Código Penal? Entonces la respuesta fue, pues si no se discute un artículo, no sale. Entonces yo les pregunto, pero ustedes están interesados en discutir, pues lo ideal sería no discutirlo. Y entonces yo le dije, bueno, pero entonces no se podría esconder el artículo para no discutirlo. No, eso no se puede porque alguien lo va a sacar y los artículos, todo está sobre la mesa, ¿no? Yo dije, bueno, pero se puede refundir, ¿no? Bueno, realmente se refundió y nunca se discutió y cuando sale el nuevo Código Penal se dan cuenta que la homosexualidad ya no es delito. Entonces nosotros que estamos muy pendientes de la situación, tan pronto se publica el decreto, empezamos como un proyecto con Jaime Galindo, que era un amiguito mío muy querido, que no era como mi novio, pero que sí follábamos de vez en cuando, como a hacer como una especie de performance que consistía en que cuando llegaba la policía al bar, nosotros nos íbamos a la pista de baile y nos poníamos a bailar y nos dábamos besos en la boca. Y entonces cuando la policía se acercaba, pues nos querían detener y yo les decía, no, mira, el Código Penal colombiano, la homosexualidad era delito aquí, pero en el nuevo Código Penal la homosexualidad no existe, por lo tanto ustedes no nos pueden detener porque no estamos cometiendo ningún delito. Todos los policías quedan así como, ¿será que este nos está engañando o qué no? Pero como que decíamos tan convencidos el argumento jurídico que los otros quedaban con la duda, pero siempre había como un policía vivo que decía, pero el Código de Policía de Bogotá dice que, y entonces nosotros le decíamos, sí, pues en el Código de Policía de Bogotá dice eso, pero el Código de Policía no puede ir por encima del Código Penal colombiano, por lo tanto, no nos pueden detener. Y no nos dejaron de detenernos porque no sabían cómo manejar la situación y no sabían si realmente estaban cometiendo un delito y nos estaban vulnerando y nosotros los podíamos demandar, ¿no? Entonces, luego, con Jaime, vamos un día a Monserrate y íbamos como tomando el pelo, íbamos de la mano y entonces dos chicas que ni siquiera eran lesbianas, se quedan mirándonos y dicen, ay, son maricas, van de la mano. Y entonces yo le dije, ay, ustedes deben ser lesbianas porque van abrazadas. No, nosotros no somos lesbianas. Ah, sí, nosotros sí somos maricas, ¿no? Y entonces nos dimos un... ¿Fue solo a mí o Manuel se congeló? No, se congeló. Porque no nos pueden detener. Y entonces empezamos en la séptima con 19 y en el edificio Avianca, que era la séptima con 17, íbamos al mediodía a las 12:30 y a las 6 de la tarde era como la salida en que eso estaba lleno de personas a besarnos en la boca durante varios días. Digamos que es mi incursión a la performance como un acto político. Pero nunca tuvimos agresiones ni nada, ni la policía nos hizo. Luego, en el 2006, hicimos un video recreando ese beso en la séptima con 19 para tenerlo en la memoria, ¿no? Me besé con un español, director de cine que se llama Luis Poza, que me colaboró para esa performance.
digamos, entonces cuando la gente hace besatones, ahora yo digo, besatones las que nosotros hicimos hace muchos años, cuando teníamos más riesgo de que la policía nos detuviera u otras cosas, ¿no? Digamos que ahora es fácil alegar que te están vulnerando los derechos, porque además en el país hay una ley antidiscriminación, en ese momento no la había. Así logramos la despenalización. Gracias, Manuel. Gustavo quería participar, entonces tiene la palabra, Gustavo. No te estamos escuchando, no sé qué sucede. Que tiene que abrir el micrófono. No, lo tiene abierto, pero aún así no escuchamos. No sé si es hermanos libres o qué será. Bueno, lo puede escribir. Esperemos a ver un momentito. Que está como intentando. Yo no sé. Creo que en estos días en Bogotá oscurece más tarde. Tengo una luz bellísima. Y ya van a ser las 6. Gustavo Sí. se abandonó la reunión. No sé si está como reiniciando para... Debe estar tratando de ingresar otra vez para poder hablar. Bueno. Sí, démosle un segundo. No sé si alguien quiere ir pidiendo la palabra también. Ya volvió. Ahora lo tienes apagado. Allá. Pero muy, muy lejos, como por allá. Que le suba el volumen. No se oye. No, Gustavo, no te escuchamos. Si quieres como comentar ahí rápidamente en el chat. Qué lástima. Pero ustedes le oyen aun cuando sea pasito para que vayan retransmitiendo. Yo le escucho como por allá en el fondo, pero no sé si alguien, o sea, no alcanzo a saber qué dice. No sé si alguien me escucha. Maricel, Carmen quiere hablar. Ok, es que no he escuchado. Espérate, entonces que Gustavo vaya escribiendo en el chat como la pregunta y Carmen tiene la palabra. Gracias, Gustavo, que está felicitando. Bueno. Gracias. No, realmente estoy así como anonadada con el relato de Manuel, y solamente es para agradecer por vivir y por la lucha, y porque eso abre los espacios para seguir en esto que estamos. Y claro, yo estoy de acuerdo cuando dice pesatón la de aquel tiempo. Sin embargo, la idea es continuar. Creo que en la medida en que podamos tener estos espacios para reconocer la diferencia, interactuar con la diferencia y respetarla, y de todo esto que hacemos aquí en estos y en otros espacios, y esas luchas, que haya personas así, podremos pensar en esa Colombia o en esa humanidad que sí es posible. No, era eso. Muchas gracias. Gracias, Carmen, muy amable. Es que Manuel está ahí leyendo lo que está diciendo Gustavo. Sí. Ok. Gracias. Bueno, espérate. Voy a ver si tengo a mano y vamos cerrando. No sé si es necesario. Listo, sí, si nadie más quiere como preguntar. No. Voy a buscar uno de mis libros de poesía para leerles algún poema. Ok, está bien. Bueno,
Manuel, creo que hay una pregunta en el chat, si quieres como responderla antes del poema. Bueno, Andrés pregunta si somos una población, un sector, una comunidad o colectivo. Había hablado un poco sobre eso, ¿no? El problema de ser una población em, población es como cualquier grupo en la sociedad que uno hace como un corte arbitrario para estudiarla, ¿no? Entonces, yo digo, bueno, voy a tomar como la población al sector de los vendedores ambulantes entre los 13 y los 25 años que laboran en la zona centro, ¿sí? A eso nos referimos como población. Entonces, digamos que población como que no dice nada, ¿no? No somos una común unidad, porque comunidad realmente significa eso, común unidad. Pero no hay una unidad en común que alguien hable y uno diga, ah, así pensamos todos nosotros, o nosotras, o nosotres, ¿no? Entonces no hay una común unidad, sino que hay sectores, ¿no? Sectores que son muy ecosistémicos, es decir, propios de un tiempo, de una cultura, de unas relaciones sociales, de un sector económico, de un lugar específico, que se reúnen para hacer algo, ¿no? Pero hay como la gente dice el sector LGBTI y tal vez serían los sectores LGTBI en el sentido en que hay que decirlo en plural, ¿no? Porque no es lo mismo ser homosexual en Barranquilla que en Bogotá que en su comunidad, digamos, ¿no? Entonces, pero los sectores no solo son LGTBI, sino también tenemos sectores que pertenecen a las minorías sexuales, pero que, por ejemplo, tienen tránsitos del género o tránsitos del cuerpo sin identificarse como lesbianas o gay o bisexuales o intersexuales o transexuales o travestis o transformistas, porque la T también es como un paraguas enorme, ¿no? Entonces, yo creo que lo correcto es hablar de sectores sociales LGTBI y de otras diversidades de géneros y cuerpos. Sí. Ok, Manuel, gracias. Manuel, hay como dos preguntas. Una Luis quiere preguntar y Andrés otra. No sé cómo estás de tiempo. No, por mí no hay problema. ¿Sí? Lo Ok, siguiente que tengo que hacer es tomar café. ok, perfecto. Entonces, Luis, tienes la palabra, que te había como saltado, no te había visto en el chat, pero pues ya te vi. Hola, buenas tardes Hola, para buenas todas, tardes. todos. Primero, pues me pareció muy interesante, digamos, la presentación. Yo sentí como una especie de flashback, ¿no? Como esa relación que se va como imbricada entre lo que la historia, en este caso de Manuel, y la historia del movimiento. Yo sentí en un momento, por momentos, de los pocos momentos que pude estar, porque el internet está fallando un poco, pero pude sentir como una fusión, ¿no? Como que lo que era la vida de Manuel con el movimiento. Me pareció muy interesante eso. Y, digamos, las preguntas, tengo dos preguntas, dos apreciaciones, bueno, más que apreciaciones son preguntas realmente. Una es, pues también en clave, sin ser astrólogo ni vidente, es en clave, digamos, de las nuevas apuestas, ¿no? Y reconociendo la diversidad que hay dentro de lo diverso, es cuáles serían las apuestas a futuro, digamos, de movimiento, organización, colectivo, aquelarre, juntanza de la población diversa en Colombia, ¿no? Reconociendo, digamos, esas particularidades que se están dando y que se vienen dando constantemente, Luis, las discusiones que se primero vienen una dando en pregunta y luego torno. la otra, ¿sí? No, esa es la primera, solamente te Bueno, ya, entonces voy la a hacer la primera. primera. Bueno, entonces yo creo que el problema es que tenemos derechos, pero no tenemos leyes. Solo hay como la ley trans y la ley de no discriminación, pero realmente todos los otros derechos, que los tenemos todos,
tienen un problema y es que son revisiones de tutelas que ha hecho la Corte Constitucional. El problema de esas normas que se crean a partir de los fallos de la Corte Constitucional es que pueden también caerse con otro fallo de la Corte Constitucional. Por lo tanto, nosotros tenemos que seguir procurando luchar por nuestros derechos hasta convertirlos en leyes, ¿no? El hecho de que haya políticas públicas locales y una política pública nacional nos valida como sujetos de derechos, como ciudadanos, como personas, como sujetos políticos. Entonces es muy, muy importante seguir trabajando para que se reconozcan estos derechos a partir de normas locales, ¿no? En los municipios, en el departamento, a nivel nacional, digamos, ¿no? Y entonces es lo que preguntaba Andrés Montoya también, ¿no? Necesitamos políticos que sean más incluyentes y que entiendan la ventaja que tiene legislar sobre nuestros derechos. Porque la discusión en el Senado, la discusión en el Congreso en general, no nos puede quitar los derechos, pero sí los puede enraizar, digamos, ¿no? Que sería fundamental. ¿Cuál es la siguiente pregunta, Luis? Bueno, pues era también en clave, digamos, de esas apuestas a futuro del movimiento, organización, colectivo, como se quiera llamar, recomendaciones para los nuevos activismos y liderazgos que estaban surgiendo dentro de esto. Y era solamente eso. Gracias. Saludos. Si quieres quedar más alto, busca tacones de 20 centímetros, pero no te pares sobre los cadáveres de tus compañeros. Las personas con las que trabajas no son tus enemigos, son tus aliados. Hay que construir junto con los demás, porque algo que solo es tuyo, pero cuando estás acompañado de otros, de otras y de otros, es cuando realmente eres un líder. Los líderes no se autodenominan líderes, se hacen líderes porque la sociedad les reconoce como representativos de sus luchas, de sus búsquedas, de sus derechos. Entonces creo que hay que untarse más de pueblo y entonces lo uniría con algo que alguien puso aquí, ¿no? Que hay muchas divas haciendo activismo. ¿No? Lo que necesitamos es gente que se unte de pueblo y que le pregunte a la gente en la comunidad qué es lo que necesita, porque las divas parece que no comieran mierda, aun cuando también. Pero lo que te hace realmente un líder es que la sociedad te reconozca como tal, te dé el valor de tal, que sienta que cuando tú hablas, no hablas por ti, sino hablas por sus necesidades, porque tú les oyes, porque tú asumes que eso que les otros dicen es realmente importante. Sí. ¿Alguien más quiere preguntar? Hay varias preguntas en el chat. No sé si de pronto la vas a leer tú. No, Todas. ya Manuel la fue ¿La respondiendo. última también? Sí, ya. ¿Sí? Ya están Bueno. ahí, él las fue tejiendo todas y ya las listo, perfecto. Eso creo yo. Si alguien cree que no, pues puede seguirlo interpelando. Si no, pues escuchamos el poema de Manuel que nos tenía. Bueno, entonces, este es mi primer libro de poemas, que se llama Déjame penetrar por ese oído, poemas para mis hombres. Voy a abrirlo en cualquier lado. El amor no es suficiente. Inundados nuestros cuerpos con almizcle y loción, sentimos venir la muerte, cabalgando en el espacio, en un ritmo diferente al nuestro, acompañada de lágrimas, palabras tiernas, negativas de amor. En su mano, una guadaña me recordaba lo que tú vivías. Sentí miedo, no puedo negarlo. Entre la muerte y nosotros había muchos hechos. En medio de sonrisas dijiste, no fui mía la culpa.
No importaba sentirse culpable, yo te amaba. No era el antídoto, el condón, no podría separarnos. Sé que hice lo correcto. Tu amor bien valía la pena. Amarte no fue un riesgo. Contigo aprendí que vivir con el SIDA no te hace diferente. Bueno, este es un poema para Wilson, que fue un novio mío que conocí, que yo sabía que vivía con el VIH y que lo acompañé hasta cuando se murió y después acompañé a su familia en los ritos de la muerte. Y bueno, me encanta haber abierto ahí porque este libro salió justo porque publiqué un 1 de diciembre este poema en el 2015 y alguien me escribió diciendo que si tenía más poemas que le había gustado mucho, entonces yo le dije que sí, le mandé algunos y me dijo, bueno, mira, yo dirijo un festival internacional de poesía que se llama Poesía de Guardeche y Guardeche en euskera, que es el idioma que se habla en el País Vasco en España, significa la casa del guardia, ¿no? Era como un palacete, diríamos ahora, pero es un palacio chiquito dentro del palacio, al lado del palacio grande, donde vivía el guardia de la puerta. Y entonces ahí se hacían exposiciones de arte y festivales de música. Entonces me invitaron ahí, me preguntaron, ¿tienes algún libro para publicar? Porque si quieres lo puedes lanzar con nosotros. Y entonces yo dije, sí, sí tengo un libro, pero era mentira. Entonces empecé a reunir, yo había escrito un libro, así déjame penetrar por ese oído, pero solo había publicado 100 ejemplares para regalarle a algunos de mis usuarios sexuales, genitales, y a algunos miembros de mi familia. Entonces yo ni siquiera tengo una copia de ese libro. Y entonces decidí publicar el libro y hice como un fotopoemario que es muy lindo, es todo en blanco y negro, pero tiene fotos sobre distintos cuerpos, desde muy lampiños a muy peludos, desde muy plásticos hasta muy biológicos. Bueno, y luego me invitaron a París, a la Feria del Libro de París, y entonces hice este otro libro que se llama Poemas del Exilio, que está en francés y en español, y que tiene un grabado abajo que se llama Gracias a Dios pude asesinarlo. Es de alguien que está como arrodillado y atrás tiene un charco de sangre rezando porque como pudo asesinar al otro, pues le van a pagar por el muerto, ¿no? Y entonces lo que hice fue como escribir poemas que tienen que ver con el exilio. Y una de las cosas cuando eres víctima es que la gente te hace preguntas y preguntas y a ti como que te duele. Como esa situación, ¿no? Como tener que contar las cosas cada rato. Entonces decidí que en vez de contarlas, iba a escribir poemas. Entonces, a ver si encuentro como un poema que cuenta cómo es una amenaza de muerte. Sí. Ni siquiera sé dónde están los poemas en mis libros. Esto es muy particular porque nunca sé, ¿no? O sea, me demoro como buscándolos. Pero bueno. Una voz, el poema se llama En los miedos está la diferencia. Una voz ronca y desconocida invade mis oídos. Hijueputa, lo vamos a matar. A cero se reduce la respuesta. Pasan las horas como si fueran días. Pasan los días como si fueran años. El miedo alarga el tiempo.
Silencio espeso y largo. La voz retumba en mi cabeza. Repica el teléfono una y otra vez. Tengo miedo de responder. Truena en 4 ocasiones. Respondo. La misma voz, la misma frase. Hijueputa, lo vamos a matar. Sin musitar palabra, espero que llegues. Tenerte cerca es como hablar. Es sentir que sigo vivo. Si te preguntan por mí, diles que estoy siendo en otros territorios, que ahora soy un refugiado, que aún me duele la patria, que siempre me maravilla el amor y los hombres y las mujeres que se autorizan a vivirlo, que nunca dejo de disfrutar los atardeceres y que aún me alegra sentir en mí, en los amaneceres, en mi espalda, el calor de un hombre, que no lograron taparme la boca con tierra, que aun cuando nos separe un océano, no lograrán callar mis disquisiciones políticas, ni destruir la amistad, porque la esperanza y el amor no se rompen con amenazas, sino que se fortalecen con el exilio. Bueno, y este es mi último libro, que se llama No habrá quien colonice el silencio. Entonces voy a leer un poema, si lo encuentro, que se llama Analidad no es banalidad. Que nos den, que nos follen, que nos culeen. La sexualidad es siempre política. Los viejos prejuicios siguen siendo nuevos. El culo es orificio bienaventurado. La analidad sigue generando crisis. Ese ejercicio de oposición al sistema atenta contra la sociedad, la norma, lo sagrado y el poder. Ser marica debe vivirse detrás del armario. Aceptar la maricada es un hecho desestabilizador. Rompe y corrompe las relaciones sexuales y sociales del poder. Disfruta el placer por el culo. Es un acto provocador. Experiencia la contranarrativa anal. Corroe la posmoderna visión victoriana de la represión sexual. Lo natural es el placer, no la procreación. Culiar es liberarse de represiones y prohibiciones. No intentes enderezarte. Únicamente aceptando las bifurcaciones nos acercamos a la satisfacción plena del deseo. Que os den, que os culeen, que os follen. Pervierte el orden establecido. No folles por cumplir la misión divina, sino para ser tu propio Dios. El terapeuta, el analista, el consejero que pretende curarte es el verdadero enfermo que espía en tu historia su propio dolor. No hay una verdad de las sexualidades. La sexualidad no es biológica, no es natural, es cultural. Asumirse sexual y sujeto sexuado es contracultural. Es aceptar el mandato de tus propios deseos. Es tan tuya como tu culo, tu boca, tu vulva, tu pene, tu clítoris, tus tetas, tu cuerpo. Le temen a tu verdad, pero te piden que confieses, declares, te aceptes enfermo. Sé pecador, delincuente o aberrada, carcome el poder de la autoridad. Gozarte la sexualidad es ejercicio político. Ser marica, femenino, pasive y mamón, como acción del deseo, el erotismo y el placer, desgasta el discurso de la homosexualidad como condición. Esa aberración de la heteronormatividad.
optimiza el poder anal. Ser verdaderamente libre y autónomo. Niégate a aceptar la maricofobia. Analidad no es banalidad. Analidad no es banalidad. Analidad no es banalidad. Liberación marica. Contracorriente la imagen positiva que acerca al patrón del modelo heteropolítico imperante. Sal del ostracismo. Rompe con el silencio. Afírmate públicamente. Niégate a parecerte al otro, al otre, a la otra. Hacer de la unicidad experiencia de la diversidad es desgastar el modelo colectivo de la identidad. Bueno, así son mis poemas. Muchas gracias, Manuel. Muy bellos e interesantes. Creo que Andrés había preguntado aquí en el chat, dice, ¿por qué construir memoria colectiva de las luchas por el reconocimiento de nuestro sector? Es que cuando no conocemos la historia, como que intentamos hacer lo que otros ya han hecho. Y lo que tenemos que hacer es avanzar sobre lo que se ha construido, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí me parece el Museo Nacional está construyendo esta memoria de lo LGBT. Yo he donado muchas de mis cosas al museo, desde fotografías, libros, cosas que he diseñado, carteles, porque eso hace parte de la memoria colectiva de este país. Entonces, digamos como que nosotros tenemos que seguir construyendo esa memoria, ¿sí? Pero la memoria no puede ser la memoria de un marica o de una lesbiana, sino tiene que ser la memoria de todos, de todas. Porque no, quienes estamos aquí no sabemos lo que ha pasado allá. Y entonces la historia tiene que retroalimentarse como afirmarse también en esas luchas que ocurren en los pequeños pueblos, con líderes que no son conocidos a nivel nacional, pero que son muy importantes a nivel local y han ayudado a la construcción de la vida de muchas personas, ¿no? Ahora que el país tiene más de 4.000 víctimas de los sectores LGTBI reconocidas, nos damos cuenta que hay una cantidad de liderazgos que nunca se conocieron porque no parecían salir de la vereda, del municipio, del pueblo, de las ciudades pequeñas. Yo creo que eso es muy, muy importante, ¿no? Bueno, mis libros se pueden conseguir por internet. Pones mi nombre, porque yo no tengo libros aquí. Bueno, tengo como de 2 libros por si le interesa, ¿no? Cuestan como 40,000 pesos, creo que son. Entonces, si estás interesado, puedes tomar mi teléfono y me escribes por WhatsApp y miramos cómo se te puede hacer llegar, ¿no? Gracias, Diego. Pero varios de mis poemas se encuentran en internet. Tengo como ahora sí me olvido cómo se llama, como un lugar en el que subo post de poesía. Entonces, digamos que ahí encuentras varios con mi voz también. Andrés pregunta, ¿qué pienso de la marcha? Voy a prender la luz porque se está oscureciendo. ¿Qué pienso de la marcha? Ya te digo. Tengo un poema sobre eso. Se llama Ríos de Libertad. Somos un río de gente que camina, una marcha, una revuelta, una rebelión que conmemora la vida y la lucha de quienes desde las trincheras del activismo buscan construir la equidad
el derecho a ser libres y la posibilidad de existir sin ser perseguidos, insultadas, ridiculizadas, excluidas, rechazados, despreciados o denostados por ser personas lesbianas, gay, transexuales, bisexuales, intersexuales, queer, asexuales, dos espíritus, Heiti, Fafaifain, Hinra, Bagdu, Kinar, Muche o parte de cualquier otra diversidad sexual. Somos un río de gente que reivindica a aquellas quienes recibieron palos y pedradas, fueron perseguidas, insultadas, encarcelados, torturadas, lobotomizados, encarceladas, torturadas, asesinados o conducidas al destierro o a la muerte. En nombre de la decencia, el deber ser, la moralidad, la norma, la religión, la ley o la buena educación. Somos un río de gente que protesta por esos otros, otras, a quienes su familia, amigos, pastores, educadores, terapeutas o jueces hicieron sentir pecadores, sucias, enfermes, anormales, antisociales, vagos, maleantes, y les obligaron por el alejamiento, control, retención, encarcelamiento, ocultamiento, confinamiento en campos de concentración, colonias agrícolas, manicomios y sanatorios, a vivir su vida en secreto, negarse el amor, el disfrute de su genitalidad, el erotismo y el deseo, y a no ponerle nombre a su sexualidad. Por aquellos quienes dieron la cara y se rebelaron contra la policía, las guerrillas, el ejército o los paramilitares, para alcanzar el respeto, rompiendo con la telaraña de la mentira y la doble moral. Somos un río de gente que denuncia a los países en que sus habitantes, por no declararse heterosexuales, se les impone la cárcel, la tortura o la pena de muerte. Somos un río de gente que camina sonriente, que se siente en carnaval, que está en un desfile y disfruta la fiesta, que celebra el derecho a vivir, que muestra con orgullo el cuerpo y el vestido y la identidad que se ha deseado construir o aquella identidad que no se desea tener. Festeja la libertad y el respeto, ensalza la solidaridad y encomía el derecho a aceptarse tal y como se es. Somos un río de gente, somos un río de gente, somos un río de gente. Esa puede ser la respuesta. Gracias, Manuel. Bueno, no sé, hay como varias cosas en el chat como que te dicen. No sé si vamos como cerrando, Cristian, ¿qué opinas? Bueno, hemos tenido una conversa bastante interesante. Manuel pide su número telefónico por el WhatsApp, entonces, por el WhatsApp no, por el chat, perdón. Entonces pienso que por ahí lo puedes compartir. A todos, todas y todos los asistentes de la tarde de hoy hemos tenido un espacio bastante nutrido, bastante enriquecedor y bastante interesante. Gracias por escuchar, gracias por estar, gracias por hablar, gracias por proponer. Y el estar es muy importante para estos días de tanta inmediatez y tanto aislamiento y tanta zozobra y tanta cosa. Pienso y pensamos junto con Maricel que este tipo de espacios son los que permiten en conjunto tejer redes y poder llegar a aquellos espacios en donde estos temas no son tan habituales como los municipios, pues en este caso Zarzal y de los demás municipios que nos están acompañando. Agradecerle nuevamente a Manuel por esta espectacular e enriquecedora charla. Yo la estaba escuchando directamente, mi familia la escuchó indirectamente y sé que ahora vamos a conversar sobre el tema. Entonces, es como
agradecerle también esa parte, agradecerles también a cada una y a cada uno de los asistentes que nos han acompañado durante estas 4 semanas, casi 5 semanas de trabajo enriquecedor. Decirles que este no es el cierre de los espacios, sino que procuraremos trabajar para la apertura de más espacios en mayor número y con mayor intensidad para posicionar, para seguir conversando y para llegar a espacios en lugares en donde no se había tenido eco, no se había tenido presencia alguna por fuera de algunos eventos que rayan en lo cliché. Decirles también pues que esto está grabado, o sea, entonces apenas termine como de procesar y demás, les compartimos el enlace para que puedan consultar, puedan reforzar y lo puedan compartir con quienes no pudieron estar en este espacio por A o B motivo. No sé si de pronto Manuel quiera decir algunas palabras para cerrar el espacio, por favor. Bueno, no, solamente que muchas gracias por la invitación, que me parece como muy divertido esto de hacer charlas como medio performance, medio recital. El interés es como poder contar la historia de diferentes maneras y como contar, ¿no? Que podemos hacer arte, que podemos hacer poesía, que podemos hacer performance, que hay muchas maneras de contarle al mundo que existimos y que tenemos derechos, ¿no? Entonces, a mí estos espacios me encantan, me llenan mucho energía, me quedo así como, wow, con muchas ganas. Me encuentra en Facebook con mi nombre completo, Manuel Antonio Velandia Mora. Hay un perfil de Facebook donde cuelgo cosas generales y hay otros perfiles míos de como artista, fotógrafo. Y también me encuentra en Instagram y en Twitter. A ver si lo tengo en alguna parte. En Twitter es Manuel Velandia M. Y en Instagram es M Velandia M. ¿Sí? O M Velandia M Street. Porque tengo como uno solo de fotografías de calle. Entonces digamos como que sí, poniendo mi nombre me encuentra. Tengo en todos una fotografía de como amarilla con azul verdoso. Y un ojo de fotógrafo. Bueno. Pues muchas gracias. No, Manuel, muchas gracias a ti. Ay, perdona, Gustavo, Dale. que dice que ya me encontró. Lo que pasa es que ya estoy hasta las tetas, pues, de que voy a llegar a los 5,000 y se bloquea al llegar a los 5,000. Entonces te recomiendo que te hagas seguidor, ¿sí? Porque no puedo aceptar amigos. Entonces me toca contestarle a todos los que me piden que quieres ser amigo para decirle, ay, lo siento, pero por favor, sígueme, que no puedo tener más amigos porque se bloquea. Sí. Manuel Listo. Antonio Velandia Mora, Dayana. Vale. De nuevo, muchas gracias a todos, todas y todes. Yo sé que en otro momento vamos a poder seguir conversando. Esperemos que sí. Y seguir como fortaleciendo este tipo de espacios. Entonces, sin más, les deseo una feliz tarde. Me alegra y me motiva mucho el haberles escuchado. Y pues nos veremos en otra ocasión. Saben que cuentan con nosotros, con Maricel, como Camilo, como colectivo. Y nada, es como agradecerles estas casi 2 horas que ya llevamos conversando. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti, gracias a ustedes. Un abrazo para En todos. una próxima ocasión. Los enlaces de Manuel quedaron en el chat para que los consulten. Bueno. Gracias. Bueno, me despido entonces y cierro.